En nombre de Dios la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Señor presidente, hoy día no hay cuenta. Muy bien. Hoy día tenemos como único punto de la tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Durresti, señora Órdenes y señor Chaguán, Girardi y Prodes, que prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas. Hagamos pasar a los invitados. Este es un proyecto transversal que firmamos a propósito de los fuegos artificiales que estaban siendo lanzados desde zonas costeras, humedales, que terminan afectando principalmente la fauna local, y en ese sentido es bueno poder dar inicio a la discusión y hacer pasar a nuestro invitado. Por favor. Hola, senador. ¿Cómo está? Buen día. Y hacer la relación del proyecto. Bien, señor presidente. Nuestros invitados son la bióloga señora Alejandra Figueroa y el geógrafo señor Esteban Araya. En cuanto a la relación del proyecto, el proyecto tiene por objeto prohibir en humedales, estuarios, lagunas costeras o marismas, salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos, lagunas turberas, gualbes o pitrantes y en general en todo lugar urbano o rural con algún nivel de protección para conservación, el uso de elementos pirotécnicos. El objetivo señalado encuentra su justificación en el hecho que dichos elementos afectan las referidas áreas que son esenciales para la conservación de la biodiversidad, ya que en ellas nidifican y habitan aves migratorias y residentes cuya sobrevivencia se ve significativamente afectada con la realización de estos espectáculos pirotécnicos. El proyecto ingresó al Senado el 20 de marzo de este año y la mesa dispuso que pasara a la Comisión de Medio Ambiente. Esta iniciativa se estructura en base a un artículo único, el que contiene a su vez dos numerales. En atención a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento del Senado, debe ser discutido en general y en particular a la vez. La Secretaría quiere dejar constancia que el literal número 2, en su inciso primero, a juicio de la Secretaría, es inadmisible por cuanto le está otorgando una nueva atribución a la Dirección General de Movilización Nacional, y eso es una atribución exclusiva del Presidente de la República. En tanto que respecto del inciso segundo, esa autorización ya se encuentra contenida en el reglamento de la Ley sobre Control de Armas. Eso es cuanto se puede informar la Secretaría, señor presidente. Muchas gracias por la información. Le vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Invitada Alejandra Figueroa tiene la palabra para referirse al proyecto. Gracias. Buenos días, gracias, senador, por la invitación. Tengo una presentación, seré muy breve para poder dejar preguntas. Lo primero que quiero es felicitar la persistencia de los senadores y en general de quienes firman el proyecto por buscar distintos instrumentos y herramientas en lo que compete al Senado para poder proteger humedales. Yo vengo en calidad de la corporación hoy día a Capital Biodiversidad, de quien formo parte como socia fundadora. Esto es, perdón, para avanzar o para... Perdón. ¿Esto es solo para marcar o avanzar? No, también. A ver. Ahí está. ¿Es el de abajo entonces? Sí, el de abajo. Ya, gracias. Algunos elementos muy generales y que muchos de ustedes ya los conocen. La necesidad de proteger y de conservar y buscar instrumentos de protección de humedales está dado por la significativa pérdida a nivel global. A nivel nacional, lamentablemente, a pesar de que tenemos un catastro que lo lleva adelante el Ministerio de Medio Ambiente, no tenemos superficie o un monto, un dato
que pueda definir cuánto es la pérdida de humedales a nivel país, y eso es un elemento pendiente. Y a nivel nacional, en términos porcentuales, la pérdida de humedales es más importante que la de bosques terrestres incluso. Y respecto de humedales costeros, se redujo un 62% en la última década, de acuerdo a los informes internacionales. Yo quería comentar que los humedales, en general los humedales, y en particular los humedales costeros, se ven afectos a un montón de amenazas adicionales a los efectos pirotécnicos, que es lo que convoca este proyecto, y sería realmente interesante que pudiéramos buscar y armonizar en la regulación alcances para poder limitar, mitigar y evitar estos efectos que están deteriorando sistemáticamente los humedales a nivel país. Los describo ahí, desde residuos industriales domiciliarios hasta alteración de agua subterránea, barra costera, contaminación difusa por efecto de distintas actividades y otras acciones y actividades a sitio específico. Lo que ha catastrado Chile, de acuerdo a una nueva evaluación del Ministerio de Medio Ambiente respecto al inventario de humedales, es de 4,5 millones de hectáreas, hasta el año 2017 era 1,6 millones de hectáreas. Esa diferencia se debe a que se insumó la superficie de Magallanes y Antártica chilena, que tiene casi 3,5 millones y un porcentaje importante, casi el 80%, solo de turberas en esa región. Opinión general sobre el proyecto de ley. Todas las que están descritas ahí son actividades que pueden resultar en daños sobre la naturaleza en general, no solo en humedales, ¿no? Y las actividades que se describen en el proyecto de ley, como la zona de disparo y caída de residuos de los artificios pirotécnicos, la zona o área de disparo, la zona o perímetro de seguridad que se marcará, los tubos lanzadores de artificios que deben instalarse, acciones para estabilizar el mortero en zonas costeras. Todos son elementos y actividades que van a generar un impacto desde despeje de vegetación, o sea, todos están alterando de alguna manera el espacio y el ecosistema de humedales, antes, durante y después, ¿ya? Por los elementos que están descritos ahí. Por lo tanto, los impactos antes, durante y después, ya lo dije, no solo es para efectos del impacto en aves, sino que especies residentes también y al hábitat. Y, por supuesto, dado todas las actividades y los artificios que requiere esta actividad, hay una alteración en la condición funcional del humedal y se ve dañada por ello. Algunas sugerencias específicas al proyecto de ley que prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas. El título del proyecto prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas, lo que es bastante expectante antes de leer el proyecto en sus dos artículos, y ojalá que en algún minuto podamos llegar efectivamente a ello, que es indispensable. Y luego los artículos se refieren solo a la limitación de pirotecnia en humedales, por lo tanto la sugerencia es poder armonizar entre el título y los articulados. El primero habla de prohibición de sustancias no detonantes y hago una descripción, en humedales, estuarios, lagunas costeras o marismos. Marco humedales porque se describe como si humedales fuera algo distinto a los estuarios, las lagunas costeras, marismas, y la verdad es que esos estuarios, lagunas costeras y todo lo que aparece en el siguiente reglón son humedales. Por lo tanto, sugiero que haya un texto que se desprenda tales como, y los que se enumeren. Humedales tales como. Tal cual quedó referido en la definición de humedal del proyecto de ley, que especifica lo que... ¿qué hice? Que especifica lo que está en el último renglón, que pensé que está aquí, que se reconocen tipos de humedal, entre otros los siguientes, ¿ya? Luego, gualbes o pitrantos. Los gualbes o pitrantos son una especificidad conceptual local de un contexto en la Araucanía especialmente y en Biobío, y pueden ser sistemas boscosos, humedales costeros, boscosos, y se definen de esa manera. No son un tipo de una clasificación en particular, si tiene una especificidad puntual. Luego, cuando hablan con algún nivel de protección para su conservación, nos estamos refiriendo a algo bien, o el proyecto de ley se refiere a algo bastante acotado.
Bueno, voy a pasar porque me refería a los distintos tipos, pero voy a... Y el presente ley establece categorías de protección y se refiere a las categorías de protección asociadas a las áreas protegidas, ¿ya? Y entonces lo que tenemos ahí es una superficie importante de humedales que no están dentro de las áreas protegidas. Y mayor aún, si están dentro de un área protegida, las categorías que están aquí definidas tienen una protección por sí mismas. Hay una limitante respecto de generar esas iniciativas y esas actividades, y desde ya, hoy día, la Corporación Nacional Forestal es la entidad que resguarda esas áreas y a quien eventualmente habría que pedir la autorización respecto de esas actividades. Entonces, ahí hay un elemento que queda un poquito corto a mi parecer, ¿ya? Luego, entendiendo que los humedales con protección a nivel nacional es aproximadamente solo el 2% del total, no se consideran los sitios Ramsar tampoco en esta descripción respecto de alguna categoría, que sería interesante contemplarlo, aunque solamente hay 13 en Chile. Mencionar que en realidad cuando hablamos de algún nivel de protección hay distintas interpretaciones y mantenemos en nuestra legislación algunas cuestiones que no resuelven la conservación de humedales. Desde ya, el sitio Ramsar es un área colocada bajo protección oficial, no es un área protegida. Para efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, en el artículo 10 hay dos distinciones. Una que es el área protegida y el otro que es el área colocada bajo protección oficial. Y esos elementos son sustantivos y significativos respecto de cómo se intervienen humedales, ¿ya? Y otro tipo de ecosistemas, pero para estos efectos. El Programa Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente reciente del 2018 proyecta dar protección a 44 humedales aproximadamente. Y muchos de ellos son humedales que están dentro de las estrategias regionales de biodiversidad. Muchos humedales reconocidos en las estrategias de biodiversidad, que es otro elemento de inconsistencia en el contexto regulatorio, solo tiene efectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero lamentablemente los que están categorizados como sitios prioritarios de primera prioridad. Todos los otros que no son sitios prioritarios de primera prioridad no tienen ningún resguardo. Ejemplo, aquí en la región metropolitana, Batuco. Batuco es un humedal emblemático, es un sistema súper amenazado, está en la Estrategia Regional de Biodiversidad Metropolitana, sin embargo, no hay nada que pueda resguardar a ese humedal desde el ámbito regulatorio o legislativo. Lo último, en el artículo 2, creo haber escuchado justamente lo que defino acá, se le atribuye una responsabilidad a la Dirección General de Movilización y que tiene que ver con entregar un informe de eventuales impactos ambientales. Primero, que aparentemente, tal como relató Magdalena, sería inconstitucional, sino admisible, ya con los efectos constitucionales. No admisible, pero adicionalmente veo que se le está entregando a una institución una atribución que debiera recaer en la institucionalidad ambiental, Ministerio de Medio Ambiente desde ya. Solo como una forma de no seguir reaccionando y disgregando las atribuciones asociadas a materias ambientales. Y solo se le entrega un informe sobre la materia a la Seremía de Medio Ambiente y a otras instituciones. Y creo que eso es lo que tengo que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la exposición. Anotamos varias dudas o varios elementos para poder generar la discusión, y dejo ahora a Esteban Araya del Observatorio de la Costa. Muchas gracias por la invitación, senador. Agradecer el diagnóstico que hizo Alejandra. Como observatorio y como parte también de la Red Nacional de Humedales estamos bien de acuerdo en el diagnóstico. A mí se me invitó particularmente por la experiencia que hubo en el humedal de Concón el año pasado, en el cual vimos con preocupación cómo durante el tiempo se iba deteriorando el humedal, en cuanto, más que a la pirotecnia, a los efectos que esto traía, y que lo abordó también el diagnóstico de Alejandra, es a lo que sucede después,
¿Qué pasa después? El tema de los residuos que se generan en el lugar, que quedan ahí, quién se hace responsable por eso. Y finalmente todo eso se traduce en una pérdida de la calidad ambiental del lugar, la calidad del hábitat que existe ahí y en el deterioro de algo muy importante en este momento, que es el agua. Entonces, a nosotros nos parece muy bueno que se esté articulando y que se esté gestionando este proyecto de ley porque trae de manera conjunta mayores resguardos, mayores resguardos a estos ecosistemas. Ya tenemos la ley de humedales urbanos, pero ¿qué pasa con otros humedales que no quedaron dentro de esta ley y que este sí es un impacto? Por ejemplo, lo que sucede con el humedal de Mantagua y con lo que sucede con otros humedales también en la zona central que están degradados y deteriorados. En el humedal de Concón particularmente lo que nosotros hicimos fue acudir a la autoridad local, la cual lamentablemente en un momento no quiso escuchar porque era algo que no pasaba, según ellos, hasta que finalmente acudimos a la Seremia de Medio Ambiente y ahí tuvimos mayores como herramientas de acción y eso se pudo difundir, salió en los medios, hubo interés de la comunidad y de hecho se generó una especie de pugna entre el sector turístico que iba a perder por querer proteger el humedal y se hablaba de eso, de que ellos iban a ser los más perjudicados si se restaba el humedal de Concón como un punto de lanzamiento, lo cual no fue así porque los empresarios turísticos de la zona entendían que proteger el humedal de Concón era proteger su fuente de ingreso, porque iban a tener más gente que iba a estar asociada a la visita del humedal o relación al sector y ellos iban a ganar. En vez de si se deterioraba el humedal, iba a haber una baja de la cantidad de personas que asiste al lugar en la temporada alta y ellos iban a tener una pérdida en sus ganancias. Eso, puedo decir eso, estamos contentos con el proyecto, nos gustaría poder seguir en comunicación con para poder seguir aportando desde lo que tiene que ver con la observación de la costa, porque no solamente tenemos el caso del humedal de Concón, sino que tenemos sitios de lanzamiento alrededor de la costa que afectan otros ecosistemas, como por ejemplo en Reñaca, que está situado al lado de una lobera, que es una concesión marina de la Universidad del Paraíso, y ahí hay una lobera que es una paridera en este momento de lobo marino, tiene varias especies de aves migratorias que llegan ahí, aves residentes, y vuelvo a insistir, el tema de los residuos que quedan después porque lamentablemente la gente no se lleva sus residuos. Entonces, si bien poder agregar quizás ahí en estas zonas aledañas a estos humedales donde se podrían ser puntos de pirotecnia, dentro de estas incluir estas otras zonas como sensibles y que están dentro de la estrategia de conservación. Eso. Muchas gracias, Esteban, por la intervención. Se ofrece la palabra y, esperando al senador Proens, un par de precisiones para los dos. Sin perjuicio escuchar al Ejecutivo, le preguntaba la ministra, hemos estado en contacto, obviamente gran parte del equipo del Ministerio está en la COP. Sería importante, uno, invitar a la ministra o al subsecretario para ver si pueden patrocinar la iniciativa claramente para salvar la inadmisibilidad. Obviamente le estamos dando una atribución a la Dirección General y es importante salvarlo, pero lo que sería importante, creo, Alejandra, precisar, nosotros entendemos y creo que estamos contestes en que las actividades pirotécnicas que se han extendido en el país y que son masivas y en las zonas costeras o en zonas de playa o en zonas a veces incluso de lacustre, los humedales muchas veces son considerados como una zona de sacrificio, entonces hacerlo sobre un humedal no tiene entre comillas costo porque no hay nadie, es una zona extensa, no se producen incendios porque hay agua y lo cual genera todos los elementos que ustedes consideraban, los residuos de los propios visitantes, pero también los residuos desde el punto de vista de los explosivos, la pólvora y también el trauma acústico que ese mismo día se provoca, lo cual sin ser biólogo me imagino que debe ser especialmente para las aves una situación muy complicada. Entonces, de lo que escucho de la presentación, Alejandra, creo que es importante determinar qué áreas
qué entendemos por humedales y cuáles son las áreas que nosotros podemos identificar. Creo que eso es importante. Segundo, algo que nosotros también discutimos mucho en la ley de humedales urbanos, de decir cuál es el perímetro. Y yo creo que muchas veces los problemas de los humedales es que no tienen perímetro, porque avanzan o retroceden y el área de influencia siempre es mucho mayor, porque las aves no solo están en el espejo de agua, sino que también están en los bordes. Entonces, sería importante poder determinar esa situación. Y algo que señala Esteban es también quiénes son las autoridades, porque muchas veces son obviamente los municipios, pero son lugares en que están fuera del radio urbano, son lugares en que son bastante, insisto, de sacrificio, y claro, para fuegos pirotécnicos son muy buenos porque se evita el incendio, se evita la posibilidad, sobre todo en el verano, de generar un siniestro, pero claramente tiene un impacto ambiental por los residuos de pólvora, de los propios fuegos y también la masividad. Entonces, creo que deberíamos precisar y también, senador, ponernos de acuerdo ¿qué otros invitados podemos tener? Yo creo que la idea de legislar estamos claros, la necesidad de proteger el impacto que se provoca sobre ellos mismos, pero sería importante tener un instrumento que permita a la comunidad o al alcalde o a quien corresponda poder regularlo y evitar que termines con una fiesta pirotécnica como lo que nos llegó al menos ahí en Concón, que más allá de lo bonito que debe ser, es una situación con tremendo impacto medioambiental en el territorio. ¿Se ofrece la palabra, Rafael? Sí, gracias, presidente. Ver con la Secretaría todos los temas donde tendremos que trabajar con algunos ministerios, porque por lo que yo veo, no solamente en medio ambiente, sino que a lo mejor interior también tiene que venir y tratar de conjugar con ellos un acuerdo para poder sacar esto adelante. Ponernos de acuerdo qué ministerio tendría que ser defensa por la Dirección General de Movilización, bienes nacionales por el territorio. Y ahí sería importante también y darle la palabra al Ejecutivo, porque en la estrategia de los 40 humedales prioritarios, que yo sé que ustedes lo están haciendo también con bienes nacionales, creo que la clave es que nosotros tengamos el límite de los humedales. Y eso al menos entiendo que más allá de la categoría jurídica que le vamos a dar, si es santuario de la naturaleza, parque nacional, es muy importante el perímetro, porque ahí es donde se juega buena parte de la protección. Entonces, sería bueno también poder escucharlo al Ejecutivo y por lo menos tener la claridad de estos 40 que se están interviniendo y los otros que están ya integrados a el SNASPE, que claramente debieran tener sus polígonos. Solo como elemento, a nosotros no, el humedal del río Cruces, o Santuario de Naturaleza, Carlos Ambanten, se hicieron levantamientos a propósito de un conflicto que había con unos vecinos con un proyecto inmobiliario, el levantamiento de planos y la cantidad de planos que existen y la incerteza respecto si tal península o tal desembocadura está dentro o fuera, es brutal, porque habían unos planos de CONAF, había otros planos que estaban en bienes nacionales. Alejandra se recuerda que son tremendamente complicados. Yo creo que lo peor es la incerteza, cuando tú no sabes si tu propiedad está dentro del humedal o está afuera. Entonces tú el fuego lo pusiste afuera o adentro, o haces un muelle que queda incorporado. Entonces, tal vez escuchar ustedes como ejecutivo qué les parece. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la idea, pero hagamos una norma que sea eficiente, que permita regular y que no genere vacíos. Tiene la palabra. Gracias, senador. Sí, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en la protección. Creemos que es importante, pero es fundamental hacer la delimitación respecto de cuáles son los humedales que van a, como bien decía Alejandra, cuáles son los humedales respecto de los cuales va a estar protegido. Porque el proyecto se refiere a aquellos que tienen algún nivel de protección para la conservación, y ahí dejamos fuera casi todos los humedales del país. Si bien nosotros hemos avanzado y estamos avanzando más aún ahora con la promulgación y publicación de la Ley de Humedales Urbanos, donde ahí vamos a tener humedales delimitados con el polígono, va a tomar algún tiempo. Por lo tanto, es necesario
además de eso, determinar este nivel de protección. Debiera referirse, por ejemplo, en un primer momento a aquellos que están dentro de áreas protegidas. Ahí tenemos un grado de certeza respecto de cuáles se trata, e ir incorporando los humedales urbanos que estén dentro del catastro, etcétera. Y respecto de las facultades de la autorización, también estoy de acuerdo con Alejandra que probablemente la Dirección General de Movilización Nacional no sea el organismo más idóneo para evaluar los impactos ambientales del espectáculo pirotécnico. O sea, sí es el competente respecto del espectáculo en sí mismo, de los efectos de la pirotecnia, pero no de los efectos sobre el medio ambiente. Perdón, que yo creo que ahí, perdón la interrupción, ¿Sí? Yo creo que aquí nosotros estamos en presencia de un anacronismo de norma. Como los fuegos artificiales tienen componentes de pólvora, Claro, por eso explosivos, están circunscritos a esta rama, pero hoy día es una situación que incluso lo manejan muchas veces bomberos, lo manejan las mismas empresas especializadas, que ya hay una situación particular, es un anacronismo que esto terminaba dependiendo de la Dirección Nacional de Movilización Nacional por un tema de historia. Yo creo que es tremendamente importante invertir, que nosotros sepamos y que en un corto, mediano plazo, yo creo que es compromiso o es prioridad de la ministra, al menos yo la escuché cuando se hizo el lanzamiento de estos 40 humedales prioritarios, en que nosotros digamos, mira, tenemos 40 humedales prioritarios, tenemos todos los humedales del SNASPE, que están dentro de categorías de SNASPE, y tenemos los humedales urbanos, y ya tú tienes 3 categorías que son claramente determinadas. Podrá haber una discusión si un determinado humedal que no sea urbano, sí, tiene la calidad de humedal, pero si tú le das competencias, creo yo, al Ministerio de Medio Ambiente, claramente puede haber ahí una precisión, que más allá si es área protegida o no, tú sabes que ahí hay una biodiversidad tremenda o es una zona prioritaria que puede estar incluso en otros instrumentos como reserva de la biosfera, o puede tener otro instrumento en que tú claramente sugieres no hacer este tipo de espectáculo en ese lugar porque vas a impactar principalmente a la fauna local. Entonces, yo creo que al menos cuando trabajamos este proyecto, la idea era sacar de la discusión meramente de la pólvora y la dinamita, la pólvora y el explosivo, el manejo de los fuegos artificiales, y entender que así como son peligrosos en zonas que se decretan prohibición porque hay sequía y es la posibilidad enorme de generar incendios, también hay lugares en el cual el impacto sobre la fauna y la flora también son devastadores. Yo solo lo digo siempre con referencia. Yo conocí el humedal de la desembocadura del río Yuta, y que es muy lindo para hacer fuego artificial. Me imagino que está al lado de la playa, está cerca de la ciudad, se ve el Morro Arica, se ve la frontera, pero hacerlo ahí debe ser un crimen desde el punto de vista ambiental, por cómo ahuyentas aves que están nidificando y que puedes generar. Entonces, haz los fuegos artificiales, que los regule igualmente Defensa para que no se queme nadie o nadie vaya a tener un impacto con la explosión, pero ubícalos en un lugar. Entonces, creo que la relevancia del ministerio es que se le consulte, porque el ministerio sabe cuál es la estrategia, aunque no sea necesariamente un área protegida del SNASPE, pero tú dices, mira, ojo que ahí, aunque es de un privado, pero sabemos que ahí hay una colonia de, no sé, tal o cual ave, o hay anidación, o hay... Así que eso. Le damos la palabra al Ejecutivo, entonces. Gracias, presidente. Sí, exacto. Como les decía, hay una doble competencia que se ve relevada con este proyecto, porque por un lado tenemos todos los efectos respecto de la seguridad que en el lanzamiento de los fuegos artificiales, que sí tiene que quedar radicado en la Dirección General de Movilización Nacional, pero a la vez tenemos que compatibilizarlo con la protección del medio ambiente y los efectos que los fuegos artificiales producen en el medio ambiente. Por eso nosotros creemos que el hecho de exigirle a la Dirección General el informe sobre los efectos medioambientales
no se condice con la distribución de competencias, sino que debiera ser más bien o la superintendencia o la Seremi, o eso tenemos que irlo viendo en quién es el organismo más adecuado. Perdón, presidente, antes que llegara, lo que se sugería es que pudiera invitarse a la Superintendencia de Medio Ambiente y tal vez a alguien del Ministerio, Sí, claro. o yo estaba pensando incluso a alguien del SAC, desde el punto de vista que muchas partes de las competencias, desde el punto de vista de aves, está por el SAC. Entonces, lo ideal es como tenemos nosotros un paraguas que en definitiva estas autorizaciones, mientras no tenemos todos los polígonos determinados de cada uno de los humedales, por lo menos haya una consulta a la Seremía de Medio Ambiente y diga, mira, estos fuegos instálenlos un poco más allá, así como se le consulta, insisto, a bomberos y al ejército, porque hay un manejo explosivo, también se le consulta a Medio Ambiente y decir, mire, hagan los fuegos, pero hágalos mar adentro, como lo conversábamos con la senadora, los fuegos artificiales de la Bahía del Paraíso, que son un clásico, son mar adentro, balsas flotantes, obviamente el impacto es mínimo, pero en esa misma gran bahía, si tú instalas los fuegos en la desembocadura de la Concagua, claramente el impacto es directo sobre lugares de anidación. Entonces, eso yo creo que ese criterio lo tiene claramente Medio Ambiente y no Defensa. Exacto. O no bomberos, otra... Independiente que exista un humedal o no exista un humedal en la zona, Correcto. Siempre va a tener efectos medioambientales, por lo tanto la Dirección General siempre debiera tener un informe Un medio ambiente, justamente. medioambiental. Gracias. Mira, hay un tema que es importante. Nosotros ya hicimos una ley que lideró Alfonso de protección de humedales urbanos. Bueno, ¿cuál es el estatus de todos aquellos que no son humedales no urbanos? Porque eso también deberíamos incorporarlo en esta discusión. Ya me parece bien proteger el aspecto más ecosistémico de los humedales, pero tal vez tenemos todavía una fragilidad respecto a establecer un estatus a aquellas zonas que tienen un valor ecológico por ser humedal, pero que no están suficientemente protegidos. Entonces, no sé si Alejandra nos podría... Presidente, que en esa misma línea lo que sugeríamos, y que Alejandra lo precisó bien, además de manejar algunos conceptos que tenemos que precisar en la redacción, lo que ocurre es que hay zonas que no tienen reconocimiento jurídico hoy día, ni humedal urbano, ni santuario de la naturaleza, ni están en el SNASPE, pero claramente son humedales o son lugares de rica biodiversidad. Entonces, por eso es importante darle competencia cuando se pide una autorización, que tiene que emitir una opinión la Seremía de Medio Ambiente o la Superintendencia de Medio Ambiente o algún organismo del ámbito del Ministerio, vinculado al Ministerio, que pueda generar una opinión, porque no tenemos todos los polígonos. Entonces, mientras no tenemos todos los polígonos determinados, tú puedes poner los fuegos artificiales en el borde, pero el impacto... Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que poder escuchar esas opiniones y particularmente a los fiscalizadores también, que es la Superintendencia, y el SAC, por otro lado, que sobre todo en materia de anidación son buenos cauteladores de zonas de nidificación de aves. Y después te damos la palabra. Gracias, presidente. Sí, lo conversamos al inicio de la sesión, justamente respecto de lo que usted señala, senador Girardi, sobre la importancia de este tipo de proyectos de ley, ¿no?, que resguardan y que van a un objeto particular, pero la necesidad imperiosa de tener una ley y un alcance regulatorio en el contexto general de los humedales. Lo decía al principio, no sabemos a qué velocidad se están perdiendo los de Chile, sí sabemos a nivel global cómo se están perdiendo. Y hoy día, en términos de crisis ambiental, el contexto de resguardar humedales no tiene que ver solo con las aves, que son una especie dentro de la escala trófica, sino que con la urgencia de sostener la vida en general, y la humana sobre todo. Y otros sistemas que aparentemente son, como decía el senador de Urresti, a espacios baldíos, que tienen vegetación que molesta, justamente son esos sistemas, y en particular los costeros, los que tienen una importancia en la captura de CO2, que tiene que ver con los elementos asociados a cambio climático de manera relevante. Por lo tanto, es un aspecto que hay que mirar.
y como lo mencionaba, este tema no es solamente, la importancia es el ruido ambiental, la importancia respecto del efecto pirotécnico propiamente tal, sino que lo que significa desarrollar actividades sin resguardo, sin regulación. Respecto a las áreas y humedales, el Ministerio tiene el catastro, tiene polígonos, pero cuando vamos a superficies muy chiquititas de humedales, ahí se pierde un poquito los elementos. Hay aspectos y criterios que nos permitirían o que permitirían generar estas áreas buffer de los sistemas y que tiene que ver con los tiempos de retorno, mayores o menores caudales, reconocer las áreas y que efectivamente es 1 a 1, pero hay que tener un poco más de voluntad para ello. Y solamente mencionar que hay una ordenanza que no tiene que ver con un ámbito, pero sí puede ser complementario respecto a una ordenanza desde el 2013. Y mencionar que ahí hay como 11 criterios o se establecen regulaciones y prohibiciones de afectación a humedales y no ha tenido muchos resultados, porque dentro de la escala normativa es el último aspecto regulatorio y porque los municipios no tienen influencia sobre todos los humedales a su haber. Entonces, eso agregar. Hay una condición particular entonces que hay que revisar porque uno podría decir resguardamos humedales respecto a efectos pirotécnicos, pero bien podría drenarse un humedal para tener efectos pirotécnicos sin ninguna afectación en el humedal. Entonces de ahí mi majadería, perdónenme, respecto de tener una legislación que genere un marco efectivo sobre la conservación de humedales y ojo que conservación no es igual a protección, uso sustentable y por lo tanto habrá algunos que pueden estar afectos al uso sustentable y otros que tienen que estar resguardados sí o sí respecto de áreas protegidas. Eso se... Muchas gracias. Bueno, recordar lo que sucedió el año pasado, el 18 de diciembre del 2018, en cuanto se entrega el expediente para la postulación de Santuario de la Naturaleza del humedal de Puyahí y las salinas que están, y el sistema de dunas que existe ahí, pero a fin de año se realiza por el municipio una fiesta de Año Nuevo en el lugar. Entonces, el problema que tenemos acá es que, ¿cuáles son los sitios más dañados? Son los sitios que están ubicados en la zona costera, y que es una de las líneas de trabajo que tiene el Observatorio de Preocupación, la zona costera, porque son, si bien estos humedales costeros o estos sistemas aledaños a estos humedales costeros, entendiéndose sistemas de duna o las playas, los que se ven más afectados. Y con eso se ve afectada la biodiversidad porque no existe capacidad de carga muchas veces en estos sectores, o por lo que yo nombraba recién, el tema de los residuos, que es lo que queda después de que pasan estos minutos de pirotecnia, entendiendo ya todos los perjuicios que puede traer la actividad como tal sobre ciertas áreas. Tenemos esta que nadie se hace cargo finalmente y que son los residuos que quedan en el lugar. Porque entendemos que en cuanto a lo que tiene que ver con aves, y es lo que pasaba en el humedal de Concón, teníamos una población de aves migratorias que venía del hemisferio norte, que se iba, se disipaba, muchas veces se morían porque se perturbaban, pero teníamos una población importante de especies residentes, migratorias, por ejemplo, residentes que nidificaban en el sector, como el pilpilén, el cual se iba y luego no retornaba donde estaba el nido. Entonces teníamos nidos, polluelos, que después quedaban desprotegidos y que se veían impactados por perros y otros impactos que ya conviven en este tipo de lugares. Entonces, si se puede tomar como observación allí también es entender que los lugares más dañados son los lugares que se encuentran en la zona costera, porque por una cosa turística, ¿cierto? También es más llamativo hacerlo en la zona costera, este tipo de actividades que coinciden lamentablemente con sectores de humedales costeros, desembocaduras, albúferas. Entonces tomar en consideración eso y volver nuevamente al tema de las zonas aledañas a estos humedales, que también son importantes porque son campos dunares o son playas, o este sector como la Lobera que existe en Viña del Mar, que tienen una importancia para la biodiversidad y para las personas. Eso. Consulta, perdón. No sé si, porque lo que decía Alejandra es bien importante, yo no sé si tenemos el catastro actualizado, pero también en pequeño, digamos, lo que decía, a lo mejor lo tenemos para humedales mayores, pero no sé si tenemos un catastro que llegue al nivel de porciones más pequeñas, eso es lo primero. Y lo segundo,
Me preocupa porque efectivamente la ordenanza es como el nivel más bajo de regulación. Entonces la idea es qué nos sucede, porque nosotros logramos legislar humedales urbanos, pero tenemos que pensar en los humedales en general. Y yo entiendo que todavía, como no sacamos la ley de biodiversidad, que ahí había todo un capítulo sobre los humedales, quiero saber en qué situación queda, entonces, en qué estamos, qué podemos hacer, porque claro, es preocupante, pero mientras no tengamos la ley de biodiversidad, no estamos protegiendo los humedales como tales. Entonces yo creo pienso lo que hay que muy hacer necesario es hacer que el extensiva medio la ambiente misma legislación de humedales urbanos, hacerla extensiva a todo tipo de humedales. ¿Sí? Finalmente, esta es una buena ley porque protege la biodiversidad de ciertas especies, ¿no? Sobre todo aves migratorias y tal vez otras especies que son propias de los humedales, pero esta ley no da cuenta de todo el rol del humedal respecto al calentamiento global, la preservación del agua, la purificación del agua, la captura de CO2, que son de la producción de oxígeno, que no están relacionados con eventos pirotécnicos, por ejemplo. Entonces, yo pienso que tal vez lo que podríamos hacer es que la misma conceptualización que se hizo para humedales urbanos, para determinarlos y establecer su conservación, se haga para los humedales en general. Por eso no terminé, para decir qué está pensando medio ambiente, cómo lo quiere abordar y cuál es la transición que hacemos mientras no tenemos una ley de biodiversidad. Eso es bien concreto. Presidente, yo quisiera, estando de acuerdo en lo que usted plantea, pero yo creo que hay algunos que tienen algunas diferencias, no solamente de geografía, sino que de su composición distinta, como son los humedales andinos, los altos andinos, ya que también con el senador Turresti hemos estado trabajando para poderlos proteger, porque eso tiene otras condiciones que no tiene que ver tanto con lo que hablamos hoy día ni con el tema ciudad, sino que más bien el cómo pasan cerca de esto algunas inversiones de otro tipo que finalmente los terminan afectando. Y no solamente corriendo las aves que están ahí, sino que también muchas veces secando esto, drenándolo de alguna manera, ya sea por autorización. Por eso, Rafael, a lo mejor establecer una protección global. No, sí, yo estoy de acuerdo en lo global, pero también hay que hacer algunos hincapié en las diferencias que hay entre uno y otro, porque si esto es como legislar para el país, siendo que tenemos 4 estaciones distintas. Y hay un ejemplo claro que a mí se me había olvidado decirlo, presidente. El MIMBU a lo largo de Chile tiene diferentes tipos de inclinación de los techos. Y eso tiene inclinación. En el norte son más planos, en la zona media un poquito más elevado y en el sur bastante más elevado. Y eso tiene que ver con el agua que corre en forma natural por la lluvia. Entonces, seguramente, pero puede ser al revés. Puede ser que en el norte tenga que ser más alto y en el sur más bajo. Pero lo que quiero decir, presidente, es que tomemos como esa norma que viene hace muchos años, también para poder diferenciar las cosas que son urbanas, de lo que son de la cordillera, de lo que son las zonas medias, y hacer hincapié para que no sea una sola norma para todos igual, porque eso puede terminar afectando a unos y a otros favoreciendo. Yo lo que les propongo, le damos la palabra al Ejecutivo y a ustedes, es que lo probemos rápido en general y a través de indicaciones tratemos de formular un proyecto, como lo señala Isabel, que se haga cargo ya no solo de los humedales urbanos que los tenemos protegidos, pero tenemos una buena experiencia. Los mismos instrumentos, varios de esos instrumentos pueden servir para proteger los humedales en el resto del país y avancemos en esa dirección. Presidente, solo una precisión con eso antes de que llegara. Hay una observación de la Secretaría que yo creo que tienen razón sobre la admisibilidad de uno de los incisos, porque le estamos dando competencias a un organismo que es la Dirección Nacional de Movilización Nacional. Entonces, había un compromiso del Ejecutivo de consultarlo, la ministra está obviamente participando en la COP, esperar eso y ahí poder proceder a la votación. Sin perjuicio de eso, al tener nosotros la posibilidad de votarlo como es artículo único, en general y en particular, yo creo que podemos acortarla, porque hay bastante consenso, si podemos tener ese patrocinio, podemos tener las precisiones que ha hecho Esteban. Pero tienen que patrocinarla. No, tienen que patrocinarla el Ejecutivo. Sí.
Es artículo único, se puede votar en general y en particular, pero necesitamos primero el patrocinio. Claro, la parte inadmisible. La admisibilidad. Esperemos, la ministra podrá venir. Presidente, yo lo que sugiero es que la próxima semana vengan algunos organismos técnicos, la Superintendencia, la Dirección de Movilización Nacional, el SAC, y esperamos a la siguiente, a la ministra, y ahí te pediríamos que, si fue a avanzar, yo creo que el Ministerio no debería tener problema en patrocinarlo, y ya podemos votarlo en general y particular. No, eso lo sugirió el joven. También por... Exacto. Que yo quiero pedirle que nos den la información que he solicitado y la opinión que tiene el Ministerio sobre cómo va a tratar el tema de la humedal en general, digamos. Antes lo que señala la senadora Isabel Allende, que tenemos un ámbito de humedales protegido hoy día, pero tenemos una gran cantidad de humedales que no tienen ningún estatus de protección, y la idea de esta comisión es avanzar en eso. Gracias, presidente. Respondiendo a la inquietud de la senadora Allende, existe un catastro de humedales, pero ese catastro no se había actualizado desde hacía mucho tiempo. El Ministerio está en este minuto actualizándolo, y en mayo del próximo año va a estar el catastro completo, donde por primera vez se incluyen los humedales urbanos. Los humedales urbanos no existe información, o muy poca, y este catastro incluye los humedales urbanos. Por lo tanto, en mayo del 2020 ya va a estar el inventario de todos los humedales del país, y sobre esa base podemos seguir avanzando en la protección. Sí, o sea, que lo que más cuesta al momento de conservar humedales es que, si bien todos entendemos que son los sistemas más ricos, más productivos, con mayor cantidad de biodiversidad, pero la gente muchas veces lo asocia inmediatamente al tema del componente de las aves. Y lo que hay que entender y lo que hay que poner en valor es que cuando nosotros hablamos de humedales estamos hablando de conservar agua, y por tanto estamos hablando de conservar la propia vida. Entonces, en ese caso, cuando se habla de los humedales altoandinos, si bien tienen otras condiciones que lo hacen distinto geográficamente y morfológicamente a un humedal costero, pero tienen algo en común, que tienen el mismo impacto. Se impactan por la minería o por drenaje agrícola o lo que sea, pero por agua. Entonces, finalmente lo que tenemos que entender es que estamos conservando humedales porque estamos conservando el agua, porque estamos conservando la vida. Eso es como... claro. Quedamos en eso, ¿les parece? Y avanzamos, y estoy de acuerdo, esperemos. Ahora, es bien importante que el Ejecutivo, sobre todo en el rol que está jugando Chile afuera, no se van a hacer muchas cosas este año en materia ambiental, no hay muchas señales positivas, el presupuesto más bien fue reduccionista, trataron de eliminar partidas, entonces por lo menos que en este tema podamos avanzar. ¿Les parece? ¿Algo más, Jimenita? Estamos viendo temas humedales, no. Estamos viendo temas... Yo sé, si estamos viendo temas humedales, y vamos a tratar de abarcar un poco una idea de incorporar a los humedales no urbanos en una legislación equivalente a la que hicimos ya liderada por Alfonso. ¿Alguna otra cosa? 100% de acuerdo, presidente. ¿Ya? Entonces, ¿no tenemos nada más? Se levanta la